Hola, soy Natalia. Bienvenidos a Venú, el llamado del ser. Eclipse de Sol en Aries. Lo que se nos revela para darle un fin. El 20 de abril será el primer eclipse del eje Aries-Libra del año, después de 18 y medio años aproximadamente que se pueden encontrar en la misma posición. Como los eclipses se dan con relación a las luminarias, es decir, el Sol y la Luna, esto nos va a revelar verdades o cosas que no éramos conscientes de ellas, pero que en el momento en el que se empiezan a gestionar desde el inconsciente hacia la superficie, lo consciente, se convierten en puntos evolutivos del alma. Recordemos que los eclipses se dan por pares en ejes opuestos. El ciclo de los nodos lunares en Tauro y Escorpio le quedan sus últimos eclipses, así que estamos en un proceso de transición entre ambas energías. Este eclipse se dará a los 29 grados 50 minutos de Aries, pero terminará en el primer grado de Tauro, conjunto al nodo norte y en cuadratura a Júpiter-Plutón. Además, estará Mercurio retrógrado en Tauro entre los 15 grados y 5 grados, hasta el 1 de junio en sombra y en plena retrogradación del 21 de abril al 15 de mayo para que lo tengas en cuenta. Este es un periodo útil para revisar la información con la que ya contamos, la cual hay que examinar y reformular. Ahora, ¿qué significa todo esto? El nodo norte en Aries nos pide confiar en nuestro instinto. Es la chispa, el arranque, la luz interna que rompe el gélido invierno para que pueda brotar la vida, algo nuevo, pero dejando primero el miedo a perder. En un momento vamos a desarrollar esta idea. Libra, nodo sur, por otra parte, nos pide diferenciar y respetar el proceso del otro con relación al nuestro. Es decir, si estamos en páginas diferentes, no se trata de convencer o disuadir al otro para que haga lo que yo quiera, o en su opuesto, sentir que me debo sacrificar por un otro. Las personas se encuentran cuando hay proyectos y aprendizajes en común, y se separan cuando impera el conflicto porque los intereses dejan de ser los mismos. Los nodos nos cuestionan. ¿Salimos a la conquista de nuestros sueños esperando que alguien nos acompañe o nos atrevemos a ir solos? ¿Somos capaces de reconocer que hay planes conjuntos y en colectivos que ya no corresponden a nuestros intereses reales? ¿O quizá estamos intentando forzar situaciones y personas que ya no nos corresponden? Un eclipse nos informa que algo se acabó, que ya no le podemos seguir dando largas a ese asunto. Lo que ocurre en un eclipse de sol es algo que nos viene como aparentes eventos externos, pero que en realidad son parte de nuestra sombra. Esta se manifiesta afuera para que lo confrontemos sin excusa. Es decir, las personas y situaciones que nos detonan emociones densas y complejas de manejar son solo mensajeros de nuestras sombras internas, de nuestros miedos ocultos, pero no son el objeto mismo del conflicto. Por ejemplo, si de niño sentías ira porque hubo situaciones de violencia intrafamiliar y actualmente se presentan situaciones conflictivas de ira en el ambiente laboral, los compañeros de trabajo o el jefe son los actores que recrean la situación no resuelta con esas emociones infantiles ocultas, pero no son la causa, son un efecto. La ira y la frustración reprimida son entonces la verdadera causa, contrario a lo que se puede o se suele llegar a pensar. Todas esas cosas que nos hicieron sentir vulnerables, en las que quizá no nos podíamos defender y nos sobrepasaron, crearon esa furia interna. El verdadero guerrero no es el que reacciona, sino el que acciona y se logra mantener flexible ante los embates del destino. La fortaleza de carácter no se mide en la potencia o con qué ímpetu nos defendemos del ambiente o contra aquellos que amenacen nuestros intereses, sino en la serenidad y equilibrio interior. Así nos vamos haciendo cada vez más conscientes que lo que creíamos poseer era algo transitorio
y que sin importar los cambios externos, nuestra esencia permanece intacta. Por ello, no puede ser amenazada. En un eclipse y más solar, no podemos ver hacia afuera con claridad. El sol es el propósito, la esencia. Así que debemos remitirnos a reconocer el sol interno. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra esencia, nuestro propósito? Esto nos afecta en mayor medida si hace aspectos a nuestros planetas natales, o si el eje Aries-Libra está en el ascendente o casa 1, el descendente o casa 4, el medio cielo o casa 10 o el fondo del cielo o casa 7. Este no es un momento para edificar planes, sino para reconocer qué y cuáles de esos planes no van a ninguna parte y hay que soltarlos porque no corresponden con la propia esencia. Con la gran concentración de energía que hay en el signo de Aries, deseamos algo y como Júpiter se opone a Plutón y Júpiter todo lo hace grande, este deseo puede ser imperioso y Plutón casi obsesivo. Pero no logramos avanzar en ello. No podemos ir por lo que queremos porque sentimos que los impedimentos del entorno son mayores. Júpiter en Aries otorga visiones y acción en dirección a ello, a lo que queremos. Con el Sol allí, la conciencia hace parte de ese movimiento dinámico. Si tienes planetas entre el grado 20 y 25 de Aries, lo vas a sentir con mayor intensidad. Este aspecto tenso entre Júpiter y Plutón expande la urgencia de revolución y cambio. Todo aquello que percibimos como limitación en la casa donde se encuentre Aries nos hará querer avanzar a toda costa activado por el eclipse. Hay que tener cuidado con los fanatismos y más al querer ejecutar la propia voluntad a toda costa. Plutón nos pide renunciar a estos propósitos y deseos internos. Es a ello a lo que hay que rendirnos y dejar morir. ¿Podemos confrontar nuestra sombra y aceptar que eso que tanto deseamos no ocurra? El valor está en nuestra capacidad de rendición y adaptabilidad. Plutón pregunta, ¿qué estás dispuesta o dispuesto a soltar y dejar morir para dar ese paso a una nueva idea, a una nueva visión, a una nueva vida? Si logramos identificarlo, opondremos menos resistencia a soltar lo deseado, pero si no, podemos sentir angustia ante la inminente pérdida de algo. Nuestra libertad no está basada entonces en hacer nuestra voluntad, sino eliminar la resistencia a soltar aquello de lo que estamos dependiendo y creemos nos proporciona seguridad emocional, financiera, laboral, etc. Por otra parte, con Marte, regente de Aries en Cáncer, nuestro guerrero interior tendrá que adentrarse en el signo de la seguridad emocional, la familia de las raíces, para identificar cuáles son los patrones que nos amarran a actuar de determinada manera y evitar a toda costa exponer esa herida que tenemos allí, Quirón. Esta es una oportunidad para confrontar los miedos infantiles. Por lo tanto, si se manifiestan situaciones que te llevan a recordar traumas infantiles, este es el chance para encontrar el origen de los mismos. En vez de engancharte en otro tipo de conflictos, busca más atrás. ¿A qué tipo de emociones responde ese tipo de actitudes? ¿A quiénes estoy viendo reflejados en los actores del presente? Quirón en Aries también simboliza el potencial que tenemos de hacer daño a otros, pero también la responsabilidad de enmendarlos. Aprovecha este tiempo para asistir a algún tipo de acompañamiento terapéutico. Venus entra en Géminis el 11 de abril en trígono con Plutón y cuadratura Saturno. Así que podemos conseguir algo que necesitemos a través de la comunicación, también verbalizar y desahogar el alma, así como profundizar. Mercurio era el único que podía entrar y salir del Hades libremente, dentro de todo el grupo de las deidades del panteón. Así que un Mercurio aspectado con Plutón nos permite viajar hasta las profundidades de nuestra psique, hacia nuestro propio averno, y comunicarlo, llevarlo hacia afuera.
Por otra parte, también nos puede ser útil con trabajos de relaciones públicas, y Plutón aquí nos brinda un cierto magnetismo y capacidad de ver qué necesidades declaradas y ocultas hay en las diferentes partes de una negociación. También permite seducir con la palabra. Al iniciarse el eclipse en el primer signo del zodiaco, que es Aries, esta es la chispa, la energía, como lo habíamos dicho, que nos hace nacer para cruzar el umbral, para entrar en Tauro, la materia, el cuerpo como vehículo de experimentación. Ya nos implica esto un gran esfuerzo. Esto no significa que hay que asumir una posición derrotista creyendo que todo proyecto que tengamos entre manos vaya a salir mal, no. Pero sí que esas visiones han de ser purificadas a través de Plutón. Por eso las ideas que se transformen, que lleven a algo nuevo, parido al mundo, no se verán de inmediato. El materializarlo lleva tiempo porque la energía debe primero transformarse. La energía en Tauro nos pregunta cuáles son nuestros valores y con Urano allí todo esto se empieza a transformar. Puede que lo que antes valorábamos como intocable ahora no lo sea y hayamos empezado a valorar otras cosas. Este periodo quizá no es el mejor para hacer planes porque muy seguramente se vean totalmente modificados, sino más bien es un periodo para ir al templo interno, como dice la frase. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es decir, ve al encuentro con tu sabiduría interior. La recompensa se encuentra en la tranquilidad producto de la aceptación de esos cambios. No es momento de hacer lanzamientos como hemos visto, sino de desnudar el alma en presencia de la divinidad interna, mostrándonos tal cual somos, llevando luz a los recovecos oscuros de nuestra psique para traerlos a la conciencia. Esta semana y durante el eclipse, evita engancharte en discusiones y peleas de egos. Intenta mantenerte flexible. Recurre al silencio hacia el exterior antes de reaccionar. Si tienes temas álgidos que tratar, intenta pausarlos hasta que puedas ver la situación con claridad y la efervescencia no termine por apoderarse de ti. Aprovecha para hacer deporte, para drenar energía a través de la actividad física y también medita. Algo que también podemos hacer es conectar con la materia, con el cuerpo, con la respiración. Deseo que en este periodo de transformación interna podamos conectar con nuestro sol interno. Hasta la próxima.